Bien, entonces lo que es el repaso para el examen, el primer tema que nosotros veíamos era el de densidad, ¿verdad? En ese caso de la densidad, entonces nosotros veíamos que era bastante importante, pues entender lo de la densidad, ya que está implicado en un montón de los cálculos que uno hace en la parte teórica, ¿ok? Bueno, entonces teníamos que, primero que nada, que era un fluido, era que el fluido se le denominaba a un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitora es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezca en su seno fuerzas restitutivas que los vayan a tender a su forma original, o sea, que lo vayan a tender a recuperar su forma original. En este caso, ok, entonces en este caso la idea es que ustedes entiendan, ¿verdad? Que un fluido es algo que él va a tomar, a adoptar la forma de lo que lo contiene. Por ejemplo, si es una tubería, si es un recipiente, y no va a volver a su forma original. Lo que es la densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Entonces, es muy importante entender que la densidad es cuánta masa tengo yo en un volumen. Mientras una sustancia o un fluido sea más denso, lo que quiere decir es que tengo más masa, ¿verdad? Por unidad de volumen, ¿ok? Y esto se denota con la fuerza, perdón, con la letra ρ. Generalmente, o sea, nosotros tenemos que entender que los fluidos no son solo líquidos, ¿verdad? Son gaseosos y líquidos, ¿ok? Entonces, en ese caso hay que tener eso bien claro. Por ejemplo, en el examen, entonces yo les voy a preguntar a ustedes conceptos. Por ejemplo, les puedo decir, bueno, tipo de medio continuo entre cuyas partículas hay una fuerza de atracción débil. Le doy cuatro opciones. Entonces, ustedes ya saben que en este caso sería fluido. Después, la densidad ya saben que es masa entre volumen. Y entonces, cuando venga una preguntita de densidad, pues tienen que tener eso bien claro. Eh, Vamos a ver una cosa. Ok, perdón. En el caso de la densidad, dice que es una propiedad física, es muy importante de la materia, porque algunas sustancias se van a categorizar según la densidad también. Y recordar lo que es el principio de Arquímedes, ¿verdad? Por ejemplo, que la flotabilidad de un objeto va a estar determinada por su densidad, la relación, perdón, su relación con la densidad del líquido o sustancia que lo rodea. Dice que la densidad en el agua, o sea, nosotros vamos a trabajar con lo que es la densidad del agua. Un momento, muchachos. Lo que es la densidad del agua, está, perdón, está, bueno, generalmente todos los fluidos, cuando uno los va, en este caso, los está trabajando. Vamos a ver un momento aquí. Muchachos, nada más denme ahí un momentito, porque estoy aquí con, vamos a ver, mm, vamos a ver. Entonces, nada más denme ahí un momento. Ya vengo, es que hay un problema con un equipo de topografía. En 3 minutos vuelvo.
Bueno, ahora sí, hay mil disculpas por el inconveniente. Que entonces les decía que en el caso del agua, bueno, de cualquier fluido que nosotros estemos trabajando, siempre cuando vamos aumentando la temperatura, lo que va a suceder es que a mayor temperatura va a tener mucho menos densidad. En este caso del agua, lo más común es que conforme uno va aumentando la temperatura, entonces lo que va a suceder con la densidad es que muy común va a ir, bueno, hasta los 4 grados, más bien no va a ir aumentando la densidad, sino que hasta los 4 grados él va a ir más bien aumentando, o sea, no va a reducir la densidad. Ahora lo que todos son problemas como con la señal, pero bueno, vamos a ver. Ok, entonces, generalmente en los fluidos aumento la temperatura, la densidad va a caer y en el caso del agua sucede lo contrario hasta los 4 grados. Aumento la temperatura y resulta que lo que va a ir pasando con la densidad del agua es que va a ir subiendo su densidad hasta los 4 grados, que ahí es donde el agua alcanza su máxima densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ok, el numerito de Reynolds, que es bastante importante. Nosotros teníamos que el número de Reynolds nos permitía determinar en qué régimen estábamos trabajando. Por ejemplo, si estábamos trabajando en un régimen turbulento, laminar, ¿verdad? Eso es para ver con cuánta velocidad se está trabajando, ¿verdad? Si es una velocidad alta, si es una velocidad baja. Entonces, es bastante importante. Y cuando nosotros hicimos lo que fue el ensayo de densidad, entonces sí recordar, ¿verdad? Que nosotros lo que hacíamos, bueno, hicimos fue en ese caso empezar a calentar agua y entonces como que trabajar con el agua a diferentes temperaturas. Al final de cuentas teníamos un volumen, que ese volumen generalmente en la bureta nosotros lo medíamos en mililitros, entonces había que pasarlo a metro cúbico por segundo. Y en ese caso, eh, vamos a ver. En ese caso, entonces nosotros lo que hacíamos era que teníamos que la masa era, perdón, sí, la masa entre el volumen era la densidad. La masa tenía que estar en kilogramos y el volumen en metro cúbico por segundo. Entonces decíamos que un mililitro, ¿verdad? Que esa es una conversión bastante importante, era igual a 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, en el examen puede venir un cálculo, se les da algún volumen, se les da alguna densidad, ustedes tienen que determinar la masa de ese fluido, o por ejemplo, se les puede dar más bien, se les da la densidad, se les da la masa y más bien que cuánto volumen sería de la sustancia, por ejemplo. Esto sería lo que es en la parte de densidad. Luego el segundo laboratorio que nosotros teníamos era el laboratorio de viscosidad. Entonces veíamos que viscosidad también era un parámetro bastante importante dentro de los cálculos, ya que siempre estaba implicado, por ejemplo, en lo que era el cálculo del número de Reynolds em, y en la velocidad, por ejemplo, que lleva el fluido dentro de una tubería. Entonces, nosotros decíamos que la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales que van a estar producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. Teníamos dos tipos de viscosidad, que en el caso de la absoluta era una medida de viscosidad numéricamente igual a la fuerza requerida para mover una superficie plana de 1 centímetro cuadrado en un segundo, cuando las superficies estaban separadas por una capa de líquido, era 1 centímetro de espesor. Y la cinemática no era más que dividir la viscosidad absoluta entre la densidad del mismo fluido. Teníamos que la viscosidad absoluta se podía representar por la letra mu, en el sistema internacional era pascales por segundo, y se utiliza también lo que es el poise, ¿verdad? En el caso de la cinemática teníamos lo que era la viscosidad absoluta entre la densidad, se usan metros cuadrados entre segundo,
Y muy comúnmente utilizamos el STOX, que sería 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo, ¿verdad? El comportamiento de la viscosidad, entonces yo les he explicado a ustedes que la viscosidad en fluido era, de ver que imaginas el fluido, era como capa sobre capa sobre capa sobre capa. Y en este sentido, entonces, la fricción que había entre cada una de las capas tendía a ser lo que era la viscosidad. Nosotros utilizamos lo que fue la ley de Stokes, que en este caso fue derivada en 1851 por John Gabriel Stokes, tras resolver una ecuación particular de Navier-Stokes. Y en sí o sea, lo que pretende la ley de Stokes es que si nosotros medimos las fuerzas a las que está sometido un objeto esférico cuando está cayendo en el seno de un fluido viscoso, podríamos determinar la viscosidad, ¿verdad? Del fluido. Entonces ahí hay varias fuerzas que van a estar actuando. Tenemos lo que era la fuerza boyante, la fuerza de fricción y la fuerza por el peso propio de la esfera. Decíamos que la ley de Stokes era aplicable si el número de reinos era menor a 0,20, ¿verdad? Y con la ecuacióncita que teníamos aquí abajo, con esa ecuación que tenemos aquí abajo, entonces nosotros podíamos determinar lo que era la viscosidad del fluido. Entonces recuerda que nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue que dejamos caer unos balines, tomábamos los tiempos, teníamos la distancia, teníamos que tener lo que era la densidad de la esfera, la densidad del fluido, y aplicando la fórmula, entonces podíamos determinar la viscosidad absoluta del fluido. Luego, si teníamos la densidad del fluido, entonces nada más dividíamos la viscosidad absoluta entre la densidad y ya teníamos la viscosidad cinemática. ¿Ok? Eso era lo que en la parte de viscosidad. Eh, En la parte, bueno, el laboratorio que vimos ya, el tercer lugar fue el de descarga de orificios de fondo. Entonces, en este sentido, ya era introducción a lo que eran las fuerzas hidrostáticas. A ver, no sé si lo saqué. Y ya teníamos lo que era las fuerzas hidrostáticas. En este caso, lo que era descarga de orificios, entonces yo les he explicado a ustedes. Esto muy comúnmente lo utilizábamos, bueno, lo primero que veíamos más bien era que era caudal, que caudal era la cantidad de fluido que va a circular a través de una sección del ducto. Esto por unidad de tiempo. Normalmente nosotros medimos es un volumen en un tiempo determinado, o sea, un flujo volumétrico, pero también se puede utilizar lo que era el flujo másico. Entonces era cuánta cantidad de masa pasaba un tiempo determinado, ¿verdad? Una sección. Y a eso se le conocía como flujo másico. Dado esto, entonces podemos medir el caudal de dos maneras, volumétricamente, gravimétricamente. Volumétrico teníamos que caudal era volumen entre tiempo, gravimétrico teníamos que era el peso de la muestra ante el peso específico del fluido por el tiempo. Ambos generalmente los vamos a trabajar en metro cúbico por segundo, ¿verdad? En el sistema internacional, pero ustedes saben que el caudal, o sea, si metemos el cálculo de estas ecuaciones, nos va a dar el metro cúbico por segundo. Pero sí recordar que el caudal se puede medir en litros por segundo, se puede medir en galones por minuto, litros por hora y así por ejemplo. Eh, lo que era descarga de orificios se diseña, bueno, se utiliza para diseñar obras hidráulicas, coeficientes de contracción, de descarga, de gasto de velocidad. Entonces, ustedes han visto que a lo largo de todo el laboratorio, cada vez que vamos a calcular, por ejemplo, caudal en un vertedor, en una compuerta, en un canal, en cualquier estructura hidráulica, siempre está implicado lo que es el coeficiente de gasto o de descarga. El coeficiente de gasto de descarga es el coeficiente que me permite calibrar el valor de caudal calculado teóricamente a un valor real de salida. Esto debido a que el fluido a la hora de salir por el orificio va a estar sometido a factores como cambio de velocidad, contracción del área y fricción con las paredes. Entonces, este coeficiente de descarga se utiliza para calibrar el valor verdadero de caudal. Eso es una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en el examen les dice, bueno, ¿cuál es el coeficiente que se utiliza para calibrar el valor del caudal en una obra hidráulica?
inmediatamente ustedes saben que es el coeficiente de descarga o de gasto. Existen otros dos coeficientes que son el de velocidad y el de contracción. Entonces yo les he explicado a ustedes que en este caso generalmente el coeficiente de descarga o de gasto, en algunas situaciones, nosotros lo podemos calcular como coeficiente de contracción por coeficiente de velocidad. Eso va a ser igual al coeficiente de descarga o de gasto. Entonces también, eso es otra pregunta de examen. Si por ejemplo en el examen dice cuál es el coeficiente que, perdón, el coeficiente de descarga o de gasto implica dos tipos de coeficientes, entonces ustedes saben que es de contracción y de velocidad. En el caso del laboratorio, nosotros teníamos que el coeficiente de descarga de gasto lo íbamos a calcular con esta ecuacioncita, que arriba era caudal, la letra cita era el área del orificio de salida, multiplicado por 2 veces la gravedad por la altura de carga. Recordar que la altura de carga era la altura que tenía el fluido dentro del tanque, ¿verdad? En este caso. A esto nosotros le llamábamos H0. H0 es altura de carga. Entonces, en el caso del laboratorio era eso, era la altura del fluido dentro del tanque. Después, el coeficiente de velocidad nosotros lo calculamos como la altura en el tubo de pitot entre la altura de carga, bueno, la raíz de la altura de pitot entre la altura de carga, eso nos da un coeficiente de velocidad. Y el coeficiente de contracción era el área de la vena contracta, que recordar que si nosotros teníamos un orificio de salida y este era la descarga del agua, a esta parte se le llama vena contracta. Y entonces el área de la vena contracta era de nosotros teníamos el diámetro de bueno, el diámetro del chorro de salida, por decirlo así. Con eso calculábamos el área de la vena contracta. Y abajo era el área del orificio de salida, o sea, el área de este orificio. Esa división nos da el coeficiente de contracción. Entonces, al final de cuentas, teníamos que el coeficiente de descarga de gasto era multiplicar el coeficiente de contracción por coeficiente de velocidad. En el caso del laboratorio, obteníamos el coeficiente de descarga de gasto por medio de esta ecuación y después ustedes lo comparaban multiplicando lo que les daba este por este. Pero ahí, perdón, si voy un poco acelerado, pero es para no extender mucho la explicación. Ok, bueno, entonces ahí teníamos ese. El siguiente laboratorio que nosotros vimos fue el de fuerza sobre superficie. En el caso del laboratorio de fuerza sobre superficie, entonces nosotros veíamos que obviamente cuando algún objeto estaba sumergido, ¿verdad? Dentro de un fluido, iba a estar experimentando lo que es una fuerza que le va a ejercer el fluido a las superficies. En este caso hablamos de lo que era la presión hidrostática. Nosotros decíamos que la presión hidrostática era la presión a la que se somete un cuerpo cuando éste está sumergido en un fluido. Y esto va a ser debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Partiendo de que todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio, la presión hidrostática entonces va a ser directamente proporcional a la densidad del líquido multiplicado por la profundidad y la gravedad. Entonces, en ese caso, nosotros teníamos que la presión era igual a ρg por h, ¿verdad? Que esa es una fórmula que siempre se va a utilizar mucho. ρg por h, o sea, densidad por gravedad por altura. Podíamos medir la presión de dos maneras. Teníamos presión absoluta, que en este caso la presión absoluta era si yo tomo en cuenta la presión atmosférica, y presión manométrica es solo cuando yo mido la presión dentro del medio. O sea, por ejemplo, si es dentro de una tubería, yo estoy midiendo solo la presión que hay dentro de esa tubería. No estoy tomando en cuenta la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, presión manométrica no tomo en cuenta la presión atmosférica y en el caso de la absoluta, sí tomo en cuenta la presión atmosférica. Ahí yo les explicaba un poquitito que este señor, Pascal, había hecho varios aportes, bueno, varios, no, un montón de aportes a lo que fue la parte de fluidos y hidrostática, y dentro de los conceptos que él propuso o leyes, estaba el que decía que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido, y que en un fluido confinado por frontera sólida la presión actúa de manera perpendicular a la pared.
Eso quiere decir que un tanque, por ejemplo, entonces el fluido siempre va a estar ejerciendo una presión perpendicular a la pared, ¿verdad? Eso es bastante importante para lo que son los cálculos. Eh, Nosotros veíamos que, bueno, en el caso del laboratorio hicimos cálculos para lo que era semisumergido y sumergido. Entonces, teníamos que, por ejemplo, en el caso de que la cara estuviera totalmente sumergida en el agua, las presiones se comportaban, perdón, si estaba semisumergido, las presiones se comportaban de manera triangular, ¿verdad? Y si estaba totalmente sumergido, entonces ya teníamos que se comportaban de manera trapezoidal, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque entonces, si esta es la cara del fluido, perdón, la cara que está sumergida en el fluido, ahí semisumergida, vamos a decir que por aquí anda el nivel del agua. Entonces, partíamos de que en este punto, hablando de presión manométrica, teníamos presión cero y aquí teníamos lo que era la presión máxima. Y hay una parte de la cara que no está sumergida. En el otro caso era al revés, más bien teníamos que toda la cara estaba sumergida, bueno, más bien el agua anda por aquí. Entonces aquí ya teníamos presión uno y aquí teníamos presión máxima abajo. Ok, aparte de eso, yo les explicaba que la fuerza del fluido va a estar ejercida en un punto que se llama centro de presiones, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los cálculos, nosotros teníamos que, nosotros medíamos una presión media cuando estábamos aquí semisumergido. Esa presión media era la densidad de fluido por la gravedad, por la altura entre dos. Eso nos daba la presión media. Y el área sumergida era B por H, o sea, la base de la cara semisumergida por la altura. Y al final de cuentas, entonces tenemos que, si yo quiero calcular una fuerza y tengo presión y tengo área, entonces la presión por área me da la fuerza. En el caso de semisumergido era lo mismo, nada más que como era trapezoidal, entonces nosotros dividíamos eh, ese trapecio, lo dividíamos en dos partes. Entonces teníamos una área rectangular y otra área triangular. Estos dos sumados me daban la presión total. Entonces, en ese caso teníamos que era rho G, SC, yo le llamaba, SC era cuánto estaba sumergido esto. Y ahí le ponía varias denotaciones. Y después rho G por H medios. Entonces, si esto medía H, entonces así podíamos calcular por aparte las dos presiones, lo sumamos y ya teníamos la presión total. Eso era lo que teníamos en la parte de fuerza sobre superficie sumergida. En el caso de lo que, bueno, los siguientes laboratorios, pues nosotros teníamos lo que era medición de caudal. Y en medición de caudal, entonces teníamos que, eh, bueno, ahí repasamos un poquitito lo que era caudal, ¿verdad? Ya sabíamos que caudal era la cantidad de fluido que circulaba a través de una sección del ducto, de que decíamos que el ducto podía ser una tubería, una cañería, un oleoducto, un río, un canal. Esto estaba por unidad de tiempo, que generalmente se trabaja con volumen, o sea, cuánto flujo volumétrico por unidad de tiempo, pero que también se podía trabajar, por ejemplo, flujo másico, o sea, cuánta masa estaba pasando por unidad de tiempo. Nosotros aplicábamos lo que era el teorema de Bernoulli y decíamos que el teorema de Bernoulli es una aplicación directa del principio de conservación de energía. Eso es pregunta de examen también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se les dice cuál es el teorema que es una aplicación directa al principio de conservación de energía, pues entonces solamente sería el teorema de Bernoulli. Y aparte de eso, decíamos que el teorema de Bernoulli va a considerar los únicos tres tipos de energía que va a poseer un fluido que va a cambiar de un punto a otro en una conducción, que en este caso era la energía cinética, la energía potencial, gravitatoria y la energía debido a la presión de flujo. Lo que era, bueno, y ahí yo les explicaba a ustedes, aquí bastante importante en el laboratorio, entonces que si nosotros teníamos una tubería
ahí diferenciada. Bueno, se supone que eso es una tubería. Vamos a ver. Que si teníamos una tubería con una sección más ancha de tubo en una parte y otra sección más pequeña en otra parte. Entonces yo les explicaba a ustedes que, por ejemplo, si yo quería medir el volumen en esta sección, este volumen en un determinado tiempo, entonces teníamos que era, yo me estoy desplazando de X1 a X2, ¿ah? Y aparte de eso tenemos que esta área es área 1, ¿verdad? Entonces yo decía que si yo quiero medir ese volumen sería área 1 por esto que es un delta X. O sea, yo me estoy desplazando de X1 a X2, delta X1. Entonces delta X1, bien. Y eso está en función de un tiempo determinado. Ahora, si yo quería medir ese mismo volumen en esta otra sección, entonces yo les decía a ustedes que aquí teníamos ya una área 2, ¿verdad? Y aquí también teníamos un delta X2. Pero si es el mismo volumen, entonces yo diría que el área 2, perdón, que el área 1 por delta X1 era igual a el área 2 por delta X2. Y eso en una misma unidad de tiempo. Entonces también teníamos que delta X entre tiempo, o sea, si yo me desplazo un tiempo, perdón, me desplazo una distancia en un tiempo determinado, era velocidad. Entonces caíamos que el área 1 por velocidad 1 era igual al área 2 por velocidad 2. A esto se le conocía como el principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía. Y en este caso, el área 1 es más grande y el área 2 era más pequeña, entonces necesariamente para que se me cumpla la igualdad, esto andaba por ahí. Entonces era mayor área, menos velocidad, a menor área, mayor velocidad, más bien. Después yo les explicaba que si nosotros aplicábamos un Bernoulli de este punto 1 al punto 2, tomando en cuenta las únicas energías que yo tengo presentes, entonces decíamos que era presión 1, o sea, la presión hidrostática, más la energía cinética, que era un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado de la gravedad. Luego teníamos que la presión por la presión hidrostática, la presión la energía potencial, perdón. Entonces teníamos que era la densidad por la gravedad por la altura 1 y que si la energía se mantenía constante, entonces esto tenía que ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 a la 2 entre la gravedad más la densidad por la gravedad por la altura 2. Ok, si estamos en una misma línea de energía, entonces en ese caso yo decía que esto era cero, esto era cero, y entonces quedamos con solo estas expresiones. Recuerden que aquí tenía yo que la velocidad era menor, era en el 1, entonces aquí tengo que esta velocidad es menor, y aquí entonces la velocidad era mayor, y entonces necesariamente aquí tenía que ser esto mayor y aquí menor para que se me cumpliera la igualdad. Entonces que de igual manera era a mayor área, menor velocidad, pero tengo mayor presión. Y a menor área, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Teníamos que el tubo de Venturi, que en el caso de cuando un fluido circula en el interior de un conducto cerrado y este pasa por un estrechamiento, su velocidad va a aumentar, por lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando yo reduzco la sección de la tubería,
voy a aumentar la velocidad y a este fenómeno se le conoce como el efecto Venturi, puesto que el físico italiano que lo inventó, pues era de apellido Venturi, ¿verdad? A partir del conocimiento del efecto de Venturi, se desarrolló el tubo con el mismo nombre, que es un aparato que nos va a permitir medir velocidad y caudal de un fluido partiendo de la diferencia de presiones. Teníamos que yo les explicaba a ustedes que si aquí, por ejemplo, en el tubo de Venturi, yo aquí ponía alguna tubería. Entonces nosotros teníamos que aquí que el área es mayor, la presión era mayor, y aquí donde el área era menor, la presión era menor, pues que el sistema tendía a equilibrar las presiones, y entonces en esta parte se me producía una succión. Ese efecto es el efecto de Venturi, ¿verdad? Que en la industria se utiliza, bueno, ahí para muchas cosas, pero entonces a la hora de que tengo una presión mayor en una sección y en la sección de menor área tengo menor presión, entonces el sistema siempre va a tratar de equilibrar, y entonces a eso se le podía aprovechar. Por ejemplo, en el caso de las industrias, es muy aprovechable. Y nosotros, bueno, para lo que era el laboratorio, entonces aplicábamos estas ecuaciones para poder determinar cuánto era el caudal que podía pasar por ese tubo de Venturi. Nosotros primero despejamos cuánto era el área 2, y así, por ejemplo. En el caso de lo que es esta parte de Venturi, de esta ecuación tan grande, o sea, esta, no los voy a poner a aplicar esa ecuación así tan grandemente, porque obviamente no nos va a dar chance en el examen para hacer esos cálculos. Pero, por ejemplo, si tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Que era el Bernoulli, cómo se aplica un Bernoulli de un punto a otro, qué tengo yo implicado en el Bernoulli, y también que esta ecuación es bastante importante, que caudal es igual a área por velocidad. Si yo tengo un caudal y tengo una área, puedo despejar la velocidad. Si tengo un caudal y tengo una velocidad, puedo despejar el área. Y si tengo área y velocidad, más bien puedo obtener caudal, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante. En lo que era placa de orificio, nada más era, bueno, que la placa de orificio se utiliza para medir caudales, y que también partía de diferencia de presiones, ¿verdad? Entonces que la presión antes de la placa era mayor, una vez que el fluido pasaba por la placa de orificio, tendría a tener menos presión. Con esa diferencia de presiones, con esta ecuación, yo podía aplicarla y obtener cuánto caudal podía pasar por esa placa de orificio. Ok. No sé si hasta el momento alguno tiene alguna duda, consulta. De momento, vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, continuando, entonces ya tenemos lo que era la medición de caudal, y en este caso el siguiente laboratorio que nosotros hicimos fue el de pérdidas de carga. En el caso de las pérdidas de carga, entonces yo les he explicado a ustedes que también era bastante importante lo de las pérdidas de carga. Vamos. Lo que eran las pérdidas de carga. Teníamos, bueno, primero que nada, yo les explicaba a ustedes qué era el SDR, ¿verdad? Las tuberías, que es conocido como la cédula de las tuberías, y que en este caso era una relación que había entre el diámetro nominal y el espesor de la pared de la tubería. El SDR va en función de cuánta presión de trabajo puede resistir una tubería. Entonces, hay tuberías con SDR, por ejemplo, 17, 13, que son de pared muy gruesa, ya, pueden resistir presiones bastante considerables. Y en el caso de lo que comúnmente se utiliza en las casas, en las viviendas y así, en construcciones, es un SDR 41, hay 51, hasta 60, ¿verdad? Pero ya 60 casi que tiende a ser como sanitario o algo por ahí, ¿verdad? 41 es como lo más común que uno utiliza en las casas. Y entonces, yo les explicaba a ustedes que era muy importante conocer esto del SR, puesto que siempre que se iban a hacer los cálculos,
nosotros teníamos que trabajar con el diámetro interno de la tubería. Porque, este, al final de cuentas, yo podía tener dos tuberías de un mismo diámetro nominal. Entonces, por ejemplo, las dos podrían ser de 1 pulgada. Este puede ser 41 y este es ser 13. Pues, por ejemplo, podría ser de un diámetro nominal igual, de 1 pulgada, pero internamente la tubería de SR41 puede ser que tenga un poquitito más de área que la SR13. Y entonces, por eso hay que trabajar con el diámetro interno, ¿verdad? Cualquier variación en el área, obviamente, me va a variar el caudal, ¿verdad? Entonces, eso era bastante importante. Después yo les decía que una de las recomendaciones es que la velocidad no debería de sobrepasar los 5 metros por segundo dentro de las tuberías, puesto que si yo me mantengo en este rango, o sea, de 0,6 a 5 metros por segundo, voy a ir perdiendo entre 10 y 20 centímetros columna de agua por cada metro lineal. O sea, quiere decir que si yo tengo 1 metro de tubería y tengo una velocidad del agua pasando por esa tubería a 5 metros por segundo, lo que voy a perder aproximadamente, así como máximo, es 0,2 metros columna de agua. Ya una tubería, pues de 100 metros, entonces ya esto se transforma a 20 metros, ¿verdad? De presión. Entonces hay que tenerlo bastante considerado, bueno, en consideración. En lo que respecta a la presión, yo les decía a ustedes que el código, por ejemplo, habla que deberíamos de estar entre 40 a 2 metros columna de agua. No deberíamos de estar, perdón, 40 y 10 metros columna de agua. Ya más de 40 metros columna de agua, pues habría que seccionarlo, ¿verdad? Dividir las zonas en zonas de presión o instalar válvulas reductoras de presión. Y cuando nosotros llegamos a la conexión del medidor, por lo menos deberíamos de garantizar 10 metros columna de agua, ¿verdad? De presión, para que todos los sistemas dentro de la vivienda o de todo el sistema ahora estén trabajando bien. Eh, yo les decía que en el código de instalaciones hidráulicas era muy importante y venía todo, ¿verdad? Especificado, qué tuberías tengo que usar yo, qué diámetros, lo que es los materiales que se van a utilizar. Por ejemplo, no estamos en la parte de bombas, pero ahí viene hasta cómo calcular las bombas, cómo calcular la potencia hidráulica, la eficiencia, la parte de tuberías, cómo calcular pérdidas. Bueno, entonces viene de todo. Y en lo que era respectaba a pérdidas de carga, entonces teníamos dos tipos de pérdida. Teníamos las pérdidas por fricción o longitudinales y teníamos las pérdidas locales o accidentales. En el caso de pérdidas por fricción, tenemos tres ecuaciones posibles para calcular esas pérdidas, que teníamos la de Chizzy-Manning, la de Darcy-Weisbach y la de Hazen-Williams. En el caso de código se recomienda utilizar la de Darcy-Weisbach, que es como la que, estas ecuaciones son empíricas, pero esta es la que da como un poco menos de error, o sea, tiende a ser más exacta. Y en el caso de la ecuación de Darcy-Weisbach, entonces teníamos que era el factor de fricción Darcy multiplicado por la longitud de tubería entre el diámetro interno de la tubería por la velocidad que lleva el fluido dentro de la tubería al cuadrado entre dos veces la gravedad, me da la pérdida que genera una tubería a un fluido, bueno, en caso generalmente de agua, por fricción. Y eso me lo da metros columna de agua. Para yo poder determinar, o sea, si yo tengo una tubería, yo tengo cuánta longitud de tubo tengo cuánto diámetro interno tengo y puedo tener hasta cuánta velocidad va a llevar el agua dentro de la tubería. Lo único que voy a tener que calcular bien es este factor de fricción. Para calcular ese factor de fricción, entonces teníamos que era la velocidad que lleva el fluido dentro de la tubería por el diámetro interno dentro de la viscosidad cinemática del fluido. Y si ese número de Reynolds, o sea, ya teniendo ese número de Reynolds, yo podía determinar ese factor de fricción. Tenía varios métodos para poder calcular el factor de fricción. Existe el diagrama de Moody, existe, por ejemplo, esta fórmula que
o sea, si el número de reinos nos da menor a 2300, estamos en un régimen laminar. Si es mayor a 4000, estamos en turbulento. La ecuación para cada uno de los regímenes va a estar, o sea, es diferente. Pero generalmente el agua dentro de una tubería no va a ir laminar, o sea, siempre hay turbulenta, casi que siempre va a tener mucha velocidad, pero siempre hay turbulenta. Entonces, por lo más común, siempre vamos a caer en esta ecuación. Y la ecuación lo que tenía implicado era el diámetro interno de la tubería, la rugosidad media del material. En el caso del PVC, ese valor casi siempre, no siempre, no, siempre es 0.0015. Y aquí tenemos el número de Rayleigh, ¿verdad? Entonces así calculamos el factor de fricción. En el caso de lo que eran las pérdidas locales, podemos determinarlo por medio de esta ecuación. Hay varios métodos, pero este es el más fácil. Entonces, el factor K, que me lo dan a mí diferentes fabricantes, el factor K a veces ya no tiene que ver casi que ni con un diámetro, sino que, por ejemplo, dice un codo de 90, factor K tanto, un codo de 45, factor K tanto. Y entonces, en ese caso, de casi que ya no es ni por diámetro, sino que el factor K está ligado más al tipo de accesorio que yo tengo. Y entonces, una vez que obtenemos ese factor K, entonces ya podemos determinar cuánta presión me va bueno, voy a perder con cada uno de los accesorios. Las pérdidas locales o accidentales son las que me producen a mí los accesorios. Entonces eran llaves, válvulas y esas situaciones. Entonces, por ejemplo, de una pregunta del examen, como hay un cálculo, se les da alguna pérdida, se les da un factor K, y entonces se les dice a qué velocidad va perdón, el agua dentro de la tubería, o, bueno, así por ejemplo, ¿verdad? En el caso de lo que eran longitud de tubería equivalente, ahí obviamente en el examen no los voy a poner a calcular una longitud equivalente ni nada, pero sí que tengan presente que esto de longitud equivalente era que si yo tenía un accesorio, por ejemplo, un codo, perdonan los dibujos, pero es que dibujar con, para un teléfono más bien. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, un accesorio que sea un codo, por ejemplo, un codo, y yo voy a calcular cuánta pérdida me va a provocar este accesorio, entonces generalmente yo tengo que usar la ecuación sencilla esa de que K es igual a velocidad a la 2 entre 2 veces la gravedad, y eso me da la pérdida. Si yo no encuentro este factor K, o sea, si me es muy difícil conseguir el factor K, entonces yo no puedo utilizar esta ecuación, puesto que no tengo ese factor. Y la única manera para calcular las pérdidas, entonces sería por medio de la otra ecuación. Y la otra ecuación sería la de Darcy-Weisbach. Solo que en el caso de Darcy-Weisbach, yo puedo tener el factor de fricción, puedo tener el diámetro interno de la tubería, puedo tener cuánta es la velocidad que va a llevar el agua, pero entonces en ese caso, si es un accesorio, no tengo la longitud. ¿Cómo se hace? Entonces ahí entraba en juego lo que era la tubería equivalente. Entonces, se usan nomogramas o, por ejemplo, si ustedes estuvieron haciendo los informes y todo, vieron que, por ejemplo, decía codo 45, longitud de tubería equivalente, de una vez decía 4.5 metros de 2 pulgadas. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, en el nomograma es agarrar el accesorio y de ahí tirar al diámetro interno. Perdón, aquí lo tengo ahí. A ver. Yo agarraba el accesorio, tiraba el diámetro interno y me leía aquí, ya sacaba cuánta longitud de tubería equivalente era y así podía calcular. Entonces, no lo voy a poner a calcular una longitud equivalente de tubería, pero sí tiene que saber el concepto de que la longitud de tubería equivalente es una transformación que se hace de cuánta longitud de tubería de un diámetro conocido y longitud conocida
necesito yo para que me provoque una pérdida igual a la que me va a provocar el accesorio, ¿verdad? Eso es lo que se trata de longitud equivalente. Y eso es entonces para yo no utilizar esta ecuación, sino utilizar la de AC Williams. Ok. Luego el siguiente laboratorio que nosotros vimos fue el de eh, a ver, bueno, teníamos un laboratorio. En este caso no hicimos mediciones, pero sí teníamos que tener presente, por ejemplo, lo que eran sistemas de tubería en serie y en paralelo, que los sistemas de tubería se constituyen por una sucesión de tuberías ordenados, de tal manera que durante todo el trayecto del sistema el flujo tiene una única salida y una entrada. Así que si nosotros tenemos varias entradas o varias salidas, ya no van a ser, no va a ser un sistema de tubería, sino que en este caso va a ser variantes de redes abiertas o cerradas. Yo les explicaba que en serie, o sea, cuando nosotros trabajamos tuberías en serie, ¿qué es lo que sucede? Que esto es lo más importante. Cuando nosotros trabajamos tuberías en serie, resulta que el caudal que ingresa por aquí es el mismo caudal que va a salir por aquí, a menos que tenga una pérdida, pero bueno, lo más común es que va a ser el mismo. Entonces, en serie, el caudal, por ejemplo, en la tubería 1 es el mismo que pasa por la tubería 2 y va a ser el mismo caudal que va a pasar por la tubería 3. ¿Sí? Entonces, en serie, el caudal siempre es el mismo. Pero resulta que las pérdidas no, las pérdidas sí hay que sumarlas. Entonces, la pérdida que tengo en uno, tengo que sumarle la pérdida que tengo en la tubería 2 y tengo que sumarle la pérdida que tengo en la tubería 3. Entonces, en serie, el caudal siempre es el mismo, pero las pérdidas se suman. Y en paralelo funciona completamente al revés. Resulta que el caudal que viene por acá se va a dividir entonces en caudal 1, en caudal 2, en caudal 3, y entonces el caudal que va a ser la suma de 1 más la suma del 2 más la suma de 3 me tiene que dar este mismo caudal, ¿verdad? Pero las pérdidas aquí sí van a ser iguales. Entonces la pérdida que yo tengo en la tubería 1 es igual a la pérdida que yo tengo en la tubería 2. Esto va a ser igual a la pérdida que yo tengo en la tubería 3. Y entonces en paralelo el caudal se suma, pero las pérdidas siempre son las mismas. Entonces eso es como lo más importante que yo tengo que tener presente en esta parte. En lo que son las ecuaciones, yo puedo hacer una distribución de caudal, pero obviamente esto no lo voy a poner a calcularlo en el examen, pero entonces ahí lo único era de que si yo tengo un tramo de tubería que se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en dos, tres tuberías, yo necesito saber cuánto porcentaje de caudal se va a ir por cada una de las tuberías, entonces ahí veíamos lo que era distribución, que aquí se utilizaban las ecuaciones de Heisenberg-Williams, ¿verdad? Por aquello. Ok, vamos a ver. Aquí todas las presentaciones abiertas. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces aquí estamos. Ok, el siguiente laboratorio que nosotros veíamos era el de bombas, o sea, veíamos lo que era la curva característica de la bomba. Y entonces en ese laboratorio nosotros lo que vimos era que era la curva de la bomba, qué tipos de bombas habían y cómo se calculaba la curva de la bomba.
Entonces, por ejemplo, bueno, lo primero, lo principal, que es una bomba, que una bomba hidráulica o bomba de agua es una máquina generadora que ya va a transformar la energía con la que es accionada en energía de fluido incompresible, ¿verdad? Que se mueve. El fluido incompresible puede ser un líquido, una mezcla de líquidos y sólidos, como puede ser hormigón, bueno, que el hormigón es concreto, antes de fraguar o pasta de papel. Nosotros tenemos diferentes tipos de bombas, tenemos bastantes bombas. Yo voy a explicar que hay bombas de émbolo, de pistón, de paleta, de lóbulos, y todo esto es como la forma en la que ellas trabajan. Hay bombas de tornillo, peristástica, que la peristástica es como muy utilizada para bombear lo que son sólidos, bueno, sólidos deformables, por ejemplo, o fluidos muy viscosos. Y bomba centrífuga, que es la con la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que la misma palabra lo decía, que ya lo que hace es centrifugar el agua. Y la bomba de ariete que, en este caso, la bomba de ariete lo que utilizaba era la energía, ¿verdad? Entonces se instalaba una tubería de aguas arriba que llegaba a la bomba y la misma bomba provocaba, ¿verdad? Un golpe de ariete, que el golpe de ariete lo que hace es hacer una sobrepresión y en ese caso que se hace sobrepresión, entonces ya abre una valvulita y automáticamente entonces el fluido sale ya con cierta presión. Entonces la bomba de ariete no utilizaba como ningún tipo de energía de combustión, ni solar, ni eléctrica, sino que utiliza la energía que tiene el mismo fluido, ¿verdad? En el caso del proyecto, por ejemplo, ustedes van a tener que instalar dos bombas. O sea, ustedes van a determinar qué tipo de bomba van a utilizar. Si la bomba de ariete, por ejemplo, no les sirve de la captación al tanque de potabilización, pues entonces van a tener que instalar también otra bomba, por ejemplo, sumergible o de cisterna, ¿verdad? Eh, Después de eso, entonces teníamos que la bomba centrífuga era un tipo de bomba hidráulica que ya transforma la energía mecánica de un impulsor rotatorio, que se le llama rodete, energía cinética y potencial, y el fluido, bueno, entra por un rodete. Entonces yo les explicaba a ustedes que adentro de la bomba lo que tiene es como un tambor ahí que hace centrifugar el agua y bueno, entonces ya hace que el agua salga con cierta presión. El comportamiento de una bomba entonces se podría resumir en una serie de curvas, que son las curvas características. Estas lo que hacen es ver cuánto es el funcionamiento eficiente de una bomba. Con estas gráficas nosotros podemos ver la variación de carga y presión de cierta bomba. Entonces, nosotros jugamos con lo que es las curvas características de la bomba. Cuando ustedes cotizan una bomba y les dan la ficha técnica y viene la curva de la bomba, y en la curva entonces uno lo que hace es ver el caudal que yo necesito para ver cuánta presión me va a dar la bomba. Por ejemplo, aquí yo digo cuánto caudal necesito para ver cuánta presión me da la bomba y aparte de eso ver con cuánta eficiencia va a estar trabajando. Y así entonces uno determina si la bomba se adapta a lo que yo necesito o no. Teníamos las variables en estas curvas que eran la potencia hidráulica, que es la potencia que el impulsor de la bomba va a transferir al agua cuando gira a una velocidad determinada. Teníamos lo que era la potencia eléctrica, que es la velocidad a la que se consume la energía. Y la eficiencia de la bomba es pues entonces, si la bomba consume cierta potencia eléctrica y me entrega cierta potencia hidráulica, entonces la eficiencia va a ser pues ese cociente, ¿verdad? Entre la potencia hidráulica y la potencia eléctrica. Si al final de cuentas la bomba consumiera lo mismo que me entrega, entonces tendría una eficiencia de 100%, pero siempre va a tener cierta pérdida, ¿verdad? Entonces la eficiencia de la bomba, yo les decía a ustedes que no van, bueno, siempre ronda entre 80 y 90%, así como máximo, aunque hay bombas que pueden trabajar mucho menos, ¿verdad? Por ejemplo, la del laboratorio que ustedes hicieron, ustedes vieron que la bomba no tiene una eficiencia, no creo que pasara más de 20-25%. Ok, ¿cómo calculábamos la potencia hidráulica? Era el peso específico del fluido por el caudal, por la altura de carga. Recordar que en todas las ecuaciones, o sea, en todos los cálculos que ustedes van a hacer, por ejemplo, para el examen y todo lo que se vaya a hacer de cálculos en el laboratorio, siempre trabajamos en el sistema internacional. Entonces, en todas las ecuaciones que yo les doy a ustedes,
todo ingresa en newton, metro cúbico, kilogramo, segundo y metro, ¿verdad? Entonces, si hay algo en centímetros, tiene que pasarlo a metros, si hay algo en gramos, tiene que pasarlo a kilogramos, y así, por ejemplo, si algo en milímetros a metros, ¿verdad? Entonces, siempre todo se trabaja en newton, metro cúbico, metro cuadrado, kilogramo, metro, ¿verdad? Porque en el examen puede ser que se les ponga a hacer algún tipo de cálculo, puede ser que alguno de los datos esté ingresado dentro del cálculo con milímetros, y entonces la respuesta puede estar en el examen si usted le ingresaron en milímetros, y obviamente lo va a marcar y está malo, porque todo tiene que ingresar, como les digo, todo se trabaja en el sistema internacional, metro, kilogramo, metro cúbico y segundo. Ok. Y una vez que yo tengo esta potencia, aquí esta ecuación me la va a dar en watts, yo lo divido entre 745,7 y ya me queda cuánto era la potencia hidráulica, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que en el caso de las variables, entonces yo tenía que potencia eléctrica era cuánto voltaje tengo por el amperaje en watts, potencia hidráulica, como ahorita les expliqué, eficiencia, potencia hidráulica entre potencia eléctrica, esto puede ser en porcentaje, y la altura de carga, pues es entonces cuánta impulsión me va a dar a mí la bomba. Y llegando ya a los últimos temas que vimos, entonces tenemos lo que es el flujo normal y N de Manning. El flujo normal y N de Manning, el flujo normal y N de Manning es cómo se va a comportar el fluido dentro de una estructura hidráulica, que nosotros siempre tenemos que trabajar, ojalá con baja velocidad. Y entonces, en ese caso, es importante, bueno, que el flujo uniforme se va a presentar cuando todas las secciones del canal tienen exactamente las mismas características hidráulicas. Y, por ejemplo, que en este tipo de flujo, o sea, flujo normal, el gradiente de energía, la superficie libre del agua y la pendiente del fondo del canal van a presentar líneas paralelas. Para el cálculo del flujo uniforme y permanente se va a utilizar lo que es la ecuación de Manning, y el contacto entre el agua y las márgenes del canal van a tener una resistencia, una fricción, y esto va a depender de la suavidad o aspereza del material del canal, ¿verdad? Entonces ahí nos entraba a regir lo que era la N de Manning, que yo les explicaba que la N de Manning era un coeficiente de rugosidad. Entonces, como los canales no es solo un canal de riego, podía ser una canoa, podía ser una cañería, perdón, una cuneta, un caño, un canal, una alcantarilla. Entonces va a tener infinidad de materiales de los que puede ser, bueno, hasta un mismo cuerpo de agua puede ser un canal. O sea, lo podemos ver como un canal, y entonces ahí vamos a tener madera, concreto, ladrillo, mampostería, cubierta vegetal, árboles, piedras y todo. Entonces esta N de Manning toma en cuenta el tipo de material y así nos da cierta rugosidad. Entonces ahí entramos a lo que era la ecuación de Manning, que la ecuación de Manning fue propuesta en 1989 por el ingeniero irlandés Robert Manning, y que iba en función de lo que era la pendiente, la rugosidad del canal, y tiene que ver también con lo que es el radio hidráulico y el área hidráulica. Entonces, yo les he explicado a ustedes, por ejemplo, que, que lo que era esta parte, entonces lo que eran las secciones hidráulicas, un momento muchachos, ya voy. Ahora sí, perdón muchachos, entonces esto iba en función, ¿verdad? Lo que eran las relaciones hidráulicas, y yo les decía que las relaciones hidráulicas, bueno, en este caso estaba aquí, ¿verdad? En este apartado, bueno, en esta diapositiva.
Entonces, que tenemos que dar hidráulica era, por ejemplo, la base del canal por la altura del agua, que era B por Y. Bueno, estoy hablando de lo que es eh, estoy hablando de lo que es aquí con la sección rectangular. Entonces, tenemos que dar hidráulica B por Y, o sea, la base del canal por la altura del agua. Tenemos que el perímetro mojado, por ejemplo, va a ser B por 2 veces Y, o sea, es cuánto perímetro está mojado en la estructura hidráulica. El radio hidráulico es dividir el área hidráulica entre el perímetro mojado y el espejo de agua es, o sea, la sección del canal que yo veo por encima, o sea, cuánto del agua veo yo. En el caso del rectangular, si yo veo por encima este canal, debe ser lo mismo que veo arriba y lo de abajo. Entonces, B, perdón, el espejo de agua T es igual a B. Ya conforme varío la sección del canal, pues entonces así me va a variar cada una de las propiedades hidráulicas. En ese caso, yo les decía a ustedes que este caudal es igual a una área por una velocidad. Vean que la velocidad es esta ecuación, o sea, la velocidad que va a llevar el fluido dentro de un canal se puede determinar como 1/n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Y entonces, si yo sustituyo esta velocidad en esta ecuación, pues al final de cuentas me queda esta que está aquí, ¿verdad? Ok, después de eso, yo les he explicado a ustedes que uno, para saber en qué velocidad, o sea, en qué régimen está trabajando el canal o la estructura hidráulica, o sea, con cuánta velocidad va a estar trabajando, entonces uno utilizaba, por ejemplo, lo que era el número de flow. ¿Qué numerito de flow? Entonces era este, ¿verdad? Que es la velocidad que lleva el agua dentro del canal o la estructura hidráulica dividido entre la raíz de la gravedad por dH, que dH es el espejo de agua, perdón, entre el área hidráulica. Entonces, si yo divido el espejo de agua entre el área hidráulica, me va a dar ese dH, y entonces así yo puedo determinar el numerito de flow, que este número de flow, si era menor a 1, entonces decíamos que estábamos en el subcrítico. Si este número de flow era igual a 1, decíamos que estábamos en el crítico. Y si este número de flow era mayor a 1, decíamos que estábamos en el supercrítico. Ok, bueno, entonces esa parte de ahí. Y bueno, ya con eso terminamos lo que era la parte de eh, N de Manning. Y el laboratorio, el último laboratorio que entra entonces en el examen, que es el de compuertas y vertederos. Pues tenemos, por ejemplo, el de vertederos, bueno, que era un vertedor, que un vertedor es una sección diferenciada del canal de dimensiones conocidas, por la que el agua va a fluir libremente, que cuando el agua alcanzaba la altura de la cresta vertedora, entonces ya no era un vertedor, sino que pasaba a ser lo que nosotros llamamos una obstrucción, que el vertedor se utiliza para garantizar la seguridad de la estructura hidráulica, al no permitir una elevación de nivel de agua máximo, ¿verdad? De lo que está, para lo que está hecho la estructura. También nos va a permitir garantizar un nivel con poca variación. Puede constituirse en la sección de un aforo de río, o sea, lo que yo les decía a ustedes, un cabezal de desfogue. Y también se utilizaba para lo que era disipar energía, por ejemplo, en las represas o presas, ¿verdad? Después les decía que las partes de un vertedor, entonces teníamos que, por ejemplo, las partes de un vertedor era P, que P era la altura del vertedor, H era la altura de carga hidráulica, E era el espesor y L era la longitud de la cresta, ¿verdad? Si lo veíamos así, entonces era como esto ahí, esto es L.
que el vertedor se podía clasificar según su geometría, entonces teníamos rectangulares, triangulares y trapezoidales, y que también se podían clasificar según el espesor de la pared. Entonces, si hacíamos la relación del espesor de la pared del vertedor entre H y me daba menor a 0,67, entonces yo decía que es de pared delgada, y si esa relación me da mayor a 0,67, entonces yo puedo decir que es de pared gruesa. Para calcular el caudal que va a pasar por un vertedor rectangular es esta ecuación, que por ejemplo es perdón, que es 2/3 por el coeficiente de descarga por L' por H, por la raíz de 2 veces la gravedad por H. Por ejemplo, en el examen yo les puedo dar a ustedes el caudal que está pasando por un vertedor, les puedo dar cuánto vale L' directamente, cuánto vale H, y ustedes lo único que van a tener que despejar es el coeficiente de descarga. O por ejemplo, les puedo dar de igual manera el caudal, el coeficiente de descarga, les puedo dar H. Y en ese caso, les digo que cuánto vale L', ¿verdad? Eh, Tenemos para un vertedor trapezoidal, ¿verdad? Que era coeficiente de descarga por L' por H a la 3 medios. Y en triangulares teníamos que era coeficiente de descarga por H a la 2,47. En este caso, el cálculo de L' era restarle a lo que mide la cresta vertedora, o sea, L, se le resta la cantidad de obstrucciones que yo tengo. En este caso, bueno, para el laboratorio eran 2, por lo que me daba H, que era la altura de carga hidráulica entre 10, y así obtenía lo que era L'. Y en lo que era compuertas, entonces en lo que era compuertas, teníamos que la compuerta era, bueno, una placa móvil o plana, puede ser curva, que al levantarse va a formar un edificio entre su borde inferior y la estructura hidráulica. Esto se utiliza para regular caudales, para en casos de emergencia o como para hacer algún tipo de mantenimiento a las estructuras. Teníamos que o sea, había que evaluar condiciones, por ejemplo, como físicas, hidráulicas, climáticas, de operación, para poder ver qué tipo de compuerta yo iba a utilizar. Que teníamos compuertas, por ejemplo, de descarga libre o sumergida. Teníamos compuertas según su funcionamiento, que podían ser principales, de regulación, de guarda o cierre, o compuertas de emergencia, que tenemos según sus características geométricas, por ejemplo, planas, rectangulares, circulares, triangulares o curvas o alabeadas, que podían ser radiales, de tambor o cilíndricas. Y también se pueden clasificar según su mecanismo de izado, que podían ser rodantes o deslizantes. Además, vimos que podemos, por ejemplo, calcular el flujo que pasa a través de una compuerta viéndolo en 2D. Y entonces que al final de cuentas yo podía calcular un coeficiente de contracción, un coeficiente de velocidad y un coeficiente de descarga, con solo saber la altura del fluido antes de la compuerta, después de la compuerta y cuánto estaba aperturada la compuerta. Entonces así teníamos que, por ejemplo, Y1 era la altura del fluido antes de la compuerta, Y2 era la altura del fluido después de la compuerta, y A era cuánto estaba aperturada esa compuerta. Entonces así tenemos el coeficiente de contracción, que era Y2, o sea, la altura que tiene el agua después de la compuerta, entre cuánto está aperturada la compuerta, y así sucesivamente, coeficiente de velocidad, coeficiente de descarga. El caudal que pasaba por una compuerta, entonces era coeficiente de descarga, que es multiplicado por A, que A era la apertura de la compuerta, por B, que B era el ancho de la compuerta, por la raíz de 2 veces la gravedad, por Y1, que Y1 era la altura del agua antes de la compuerta. Y por último, entonces podemos calcular cuánta fuerza estaba ejerciendo el fluido sobre una compuerta con esta ecuación, ¿verdad? Que era un medio del peso específico por el ancho de la compuerta
entre y1 más y2 por la diferencia de y1 menos y2 a la 3. Y esto me da en Newton. Ok, entonces, eso es lo que va a entrar en el examen. El examen, tiene solo, el examen va a durar aproximadamente 50, de entre 50 minutos y una hora. Son 18 preguntas nada más. De cálculo son solo 4 preguntas. Entonces, esto está así. De esas preguntas de cálculo son aleatorias. Entonces, no, obviamente quiere decir que no les va a salir de todos los temas cálculos, solo de 4. Pero como es aleatorio, entonces les puede salir cálculos de cualquiera uno de los temas. Los cálculos que yo les voy a poner a hacer son muy sencillos, o sea, no va a tener que hacer las ecuaciones ya más grandes, esas no las va a tener que aplicar. Por ejemplo, despejar caudales, volúmenes, áreas, algún tipo de coeficiente, ¿verdad? Algo así, pero se les da los datos. Ustedes lo que hacen es hacen el cálculo y nada más marcan con una X la opción que consideren necesaria. Recuerden que tienen que tener mucho cuidado, nada más en el sentido de que todo tiene que estar perdón, en metros, en segundos, en kilogramos, metro cúbico, metro cuadrado, todo en sistema internacional, puesto que las trampillas puede ser que dentro de los mismos resultados den algún resultado erróneo porque metieron algún cálculo con milímetros, con centímetros, ¿verdad? Entonces sí tener cuidado con esa parte. El examen es secuencial, o sea, no pueden devolverse entre las preguntas, no dejen preguntas en blanco porque entonces pierden el valor de la pregunta y nadie puede ver lo que es el resultado de su intento hasta que no haya terminado el último compañero. El examen tiene un valor de 20% y es teórico práctico, ¿verdad? Entonces, 4 preguntas de cálculo y las 14 restantes son de teoría. O sea, nada más hay conceptos. Entonces, estudiesen bien estas presentaciones. Todas las presentaciones están en el campus. De pasen, o sea, pueden ver este video, por eso lo hice así como muy resumido para que no sea tan extenso y aunque dure bastante, ya llevamos como hora 20 minutos en video y con eso entonces ustedes pueden realizar el examen. Yo lo habilito a partir del sábado, va a estar habilitado sábado, domingo y lunes. Ustedes lo hacen cuando ustedes quieran. Por aquello se supone que el examen es individual, pero si lo van a hacer en grupo, entonces no lo hagan, ¿verdad? Porque las preguntas son muy variadas, el banco de preguntas es muy extenso y entonces el examen pues, va a ser muy diverso, ¿verdad? Entonces pueden estarse comunicando y todo, pero no todos van a tener las mismas preguntas. Después de eso, también, bueno, entonces como les digo, ojalá que lo haga cada uno ahí individual. Traten de tener bastante cuidado de que no se les olvide hacer el examen, puesto que si no lo hacen, no hay tiempo de reponerlo. Y si ya tienen algún caso como ya de mucha emergencia, pues tendría que ser algo muy sumamente justificado para poder realizar el examen, ¿verdad? Entonces, por eso se habilita sábado, domingo y lunes, para que tengan chance, ¿verdad? Esos 3 días. El examen automáticamente, una vez que se termina el tiempo, él se cierra y solito, o sea, solito se envía. Este, entonces en eso, bueno, ahí estamos. Voy a parar la grabación en este momento, nada más. Vamos a ver.